Pues muchas gracias, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con esta entrevista. En la noche lanzamos un SOS desde América Latina por Somalia. Estas son las páginas web donde ustedes pueden hacer sus donaciones porque los latinos somos solidarios. Programa Mundial de Alimentos. La Agencia de Naciones Unidas hace un llamado urgente para atender a 11 millones de personas que padecen hambre en la región. Puede hacer su donación con tarjeta de crédito en es.wfp.org/donate/cuerno-África. Médicos Sin Fronteras. La organización atiende a los refugiados somalíes en Kenia y Etiopía. Los aportes de los ciudadanos del mundo han permitido enviar a la zona 855 toneladas de alimentos terapéuticos y material logístico. Usted puede hacer su donación en www.msf.es/colabora. Save the Children. La ONG canaliza ayuda para los menores de edad que padecen hambruna en el Cuerno de África. Más información para hacer su aporte en www.savethe-children.es/colabora.php. Seguimos en la noche. Otro factor que mantiene a Somalia en jaque es la presencia del grupo islamista radical Al-Shabaab, que pertenece a la red terrorista Al-Qaeda. Parte del desabastecimiento de alimentos ocurrió en Somalia por el bloqueo del grupo terrorista a todo aquello que provenga de Occidente. Incluso Al-Shabaab impide la entrada a organismos para la protección de los civiles como la ONU y sus agencias, así como la ayuda humanitaria. El conflicto bélico que enfrenta Somalia está directamente relacionado con las riquezas que posee, tales como el comercio propio de un país costero, explotación marítima y enormes yacimientos de petróleo. Más allá de los intentos de colonización que en el siglo XIX buscaron distintos países europeos, en Somalia son los grupos tribales, con sus propias identidades culturales, los que hoy se disputan violentamente el poder del país. Los cristianos y las nuevas formas islámicas radicales protagonizan desde hace décadas una guerra civil que parece no acabar. A finales de la década de los 90 nace el grupo Al-Shabaab, una organización radical del Islam cuyo único ideal es el deseo de acabar con cualquier intromisión del mundo de Occidente en los países que conforman el llamado Cuerno de África. Al-Shabaab se opone al mandato del actual presidente de Somalia, Sharif Saif Ahmad, y a la organización federal que representa su modelo de gobierno. El grupo Al-Shabaab es ampliamente reconocido en el mundo occidental como una organización terrorista. De hecho, en julio de 2010, el grupo criminal ejecutó un atentado en Uganda que cobró la vida de por lo menos 76 personas. Según la misma organización, el ataque respondió a la presencia de soldados ugandeses en territorio somalí como parte de la misión de paz de la Unión Africana. Para el año 2008 se estimaba que pertenecían a esta organización 8.000 hombres. Hoy la cifra es indeterminada. Lo único cierto es que su control militar en Somalia ocupa la mitad del país y entre las Fuerzas Armadas, con unos 70.000 militares nacionales, la otra mitad. A ese número se pueden agregar unos 20.000 hombres de fuerzas extranjeras provenientes de la Unión Africana. Todo esto con apoyo de capital europeo y estadounidense. Profesor Carlos Alberto Patiño, otro de los problemas en Somalia pues es el conflicto armado. Al parecer, y como usted nos lo decía ahora, no hay un gobierno que tenga el control de todo el país, un control claro, y por esto se ha dividido en muchas guerrillas. Entre ellas hay una que es muy importante y es la de Al-Shabaab, que pertenece a la red terrorista Al-Qaeda. ¿Por qué en este momento podrían convertirse en un factor también de problema unas personas que están en Somalia y que saben que están viviendo sus propios compatriotas un problema de hambruna, de no dejar pasar alimentos hacia lugares como Mogadiscio, por ejemplo? Hay una organización que se llama el Consejo de los Tribunales Islámicos, que se creó desde 2004 y que ha venido siendo paralelo al Gobierno Federal de Transición. Dentro de ese Consejo de Tribunales Islámicos pertenecen varios grupos islámicos radicales cuyo objetivo fundamental es crear una república islámica radical dentro de Somalia y que esa república islámica esté controlada por la Sharia y por una digamos, perspectiva muy radical, muy parecida, una especie de versión somalí de lo que vimos en el Afganistán de los talibán. En esta dirección, Al-Shabaab no es sino una milicia de otras decenas de milicias islámicas radicales que controlan facciones de Somalia. Se está queriendo
queriendo darnos ahora la idea de que el gobierno federal de transición funciona, de que el gobierno federal de transición tiene la posibilidad de controlar algún área importante de Somalia. Eso no es cierto, eso no existe. Y no solamente no existe, sino que algunas de estas, digamos, organizaciones islámicas radicales, primero tienen una posición antioccidental radical, pensando o asumiendo que Occidente representa la cristiandad, bueno, y todo el discurso intelectual islamista bastante radicalizado. Pero segundo, sobre todo, porque suponen que la llegada de las Naciones Unidas es la llegada de los estados, de la comunidad internacional, de los principales estados internacionales, como en efecto están los Estados Unidos detrás de este asunto, y obviamente esto sería una especie de propagación y apoyo al gobierno federal de transición. Ya de hecho hubo una guerra muy importante entre 2006 y 2007 entre el Consejo de los Tribunales Islámicos y Etiopía, que también en algún momento respaldó una especie de construcción de un gobierno de transición que se alejara de los tribunales islámicos. Pero Etiopía perdió la guerra y obviamente los tribunales islámicos volvieron a tomarse el territorio. Pero en su causa, por ejemplo, Al-Shabaab impide en esta posición antioccidental que lleguen las donaciones. Sí, y lo seguirá haciendo porque además tiene el control del territorio, además tiene un armamento importante, mucho de ese armamento adquirido además en el mundo occidental, pero también en los últimos años adquirido también en países como China, por ejemplo, y esto pues va a llevar a que se vuelva de alguna manera insostenible una operación humanitaria que logre por lo menos salvar una parte importante de estas personas sometidas a la inanición. Todo esto porque de fondo no hay, insisto, una política clara que permita la construcción del Estado somalí. Déjeme aclarar algo, Jason, que me parece importante, es que en toda la operación contra la piratería marítima, jamás la Comunidad Europea, por ejemplo, que tiene el mayor número de armadas posibles en el Cuerno de África, jamás se ha propuesto, por ejemplo, crear un Estado fuerte o dar lugar a la creación de un Estado fuerte. De hecho, los europeos han sido, si no tímidos, habría que decir muy cómodos para tratar de evitar verse incluidos dentro de un conflicto territorial que es muy difícil obviamente de sacar adelante. ¿Cómo es la relación de las Naciones Unidas con este tipo de grupos? Porque al parecer hay algunas conversaciones con algunos de estos grupos, sociedades, para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. De hecho, en el año 2005 al año 2006 hubo un intento tanto de Naciones Unidas como de los Estados Unidos por llegar a algún acuerdo con el Consejo de Tribunales Islámicos y tratar de reconocerlos. Hubo muchas noticias en el New York Times, en El País, en The Guardian, bueno, muchas, digamos, informaciones, muchos medios de comunicación que trataban de demostrar este acercamiento. Sin embargo, ahí no se llegó a un acuerdo. De principio es imposible que se llegue a un acuerdo y adicionalmente pues se estaba caminando la creación del gobierno federal de transición, pero paralelo a esas dos organizaciones hay por lo menos otras 3 o 4, por ejemplo como el Movimiento Nacional Somalí, que pretende armar una especie de tercer gobierno fuerte, pero hay que recordar adicionalmente que tanto el gobierno federal de transición como el Consejo de Tribunales Islámicos tienen una posición fuerte en lo que se llama Jubalandia o en Somalilandia al norte, y obviamente esto quiere decir que hay una fuerte fragmentación. Por tanto, si no hay una gran operación militar y política para crear un Estado somalí por parte de la comunidad internacional, el desastre continuará. Vamos a Panamá. Señor Alejandro Chicheri, ¿cómo estos grupos radicales islámicos estarían impidiendo el trabajo que organizaciones como la suya están realizando? Bueno, como bien han explicado ustedes, se dan cuenta la dificultad en la que nos encontramos para operar en algunas áreas de Somalia, ¿no? El experto en política puede explicarlo mejor. Yo quiero retomar un poco lo que ha dicho el trabajador humanitario de Oxfam. Por nosotros, el Programa Mundial de Alimentos, somos una organización humanitaria también, y la situación es difícil, pero operar en Somalia es difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, nosotros, como le digo, tenemos centros de nutrición y de recuperación nutricional dentro de Mogadiscio, en muchas zonas. Cada día alimentamos ahí más de 87.000 personas, 400.000 en el último mes, y sigue llegando gente, 100.000 personas más en el último mes, y tenemos que aumentar la ayuda ahí, tenemos que aumentar la asistencia ahí, y lo vamos a hacer. Y vamos a ir trabajando allá donde podamos, porque esto no puede estar ocurriendo y tenemos que pararlo. Eso es nuestro objetivo, y es el único objetivo, ayudar a la gente. Y eso se tiene que quedar clarísimo, que es el objetivo del Programa Mundial de Alimentos y de todas las organizaciones internacionales y las organizaciones, las ONGs que están trabajando en ese continente y en esa parte del mundo, es salvar al mayor número de gente posible. No nos metemos en política, somos apolíticos por definición. Lo único que somos gente que nos preocupa los seres humanos y a ellos son a los que nos debemos nuestro trabajo y a los que vamos a asistir, lógicamente.